quiero hacer una sobremesa, hablar de algo interesante, una tertulia, y eso es lo que vamos a hacer porque ahora vamos a hablar de creatividad. ¿Qué es la creatividad? ¿Cómo llamar a la musa? Y bueno, de lo que nuestros invitados quieran hablar realmente. Dar la bienvenida a todos aquellos que nos siguen por streaming desde Latinoamérica, que más o menos ahora se estarán levantando. Buenos días, aquí estamos. Recordaros a todos que podéis tuitear con el hashtag #ComunicaGandía. Ya hemos sido trending esta mañana, vamos a mantenerlo. Y nada, ahora simplemente presentar a la mesa a Moisés Mañas, artista y diseñador de interactivos, Carlos Miniño, creativo ejecutivo en la empresa Planner Media, y Jordi Moltó, guionista y hacedor de vídeos para El Hormiguero, que van a conversar sobre creatividad. Y para moderar esta mesa, tal vez para meter algo de orden, tenemos a José Castro, que, bueno, hará de moderador, ya lo conocéis todos, es una institución aquí en el Comunica, así que, por favor, un fuerte aplauso para nuestros 4 invitados. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, nos hemos puesto de manera distinta las fotos de atrás para despistar. Parecemos un grupo indie, ¿no? En las fotos. Sobre todo Moisés. Moisés. Estás indie total en Sí, esa foto. Efectivamente. Pero para bien, ¿eh? Digo, o sea, Sí, y con la barba sin canas. Y esa mirada como perdida, tal. Maltratado. Había que buscar en internet para encontrarla, la han pillado. Hay pocas cosas más incómodas que esta butaquita. Bueno, vamos a hablar de creatividad, que es una cosa que, como decía Marga, decidió ponerle a esta mesa, mesa redonda, que no es mesa, en la que vamos a hablar de creatividad, y estábamos antes charlando para enterarnos nosotros mismos de qué es creatividad, porque muy claro tampoco no lo tenemos. Creatividad es casi como definir hoy en día en política ser liberal. Depende de quién le progresistas. pregunte. Progresista también, esa es buena, sí. Entonces, pues para empezar por un clásico, me gustaría preguntarles aquí a mis moderandos qué opinan ellos de lo que es creatividad, al menos en sus campos. Te voy a llamar Noemí porque ya me quedé con la cosa. Moisés es quizás la parte más artística, no, quizás no, es sin duda la parte más artística de este grupo. Mi paisano Carlos es de pico y pala en cuestión de publicidad e imágenes, nos ha contado magníficas ideas antes, que espero que salgan. Y Jordi, bueno, pues es lo que había. ¿Vale? Vamos, que se ha caído otro y... Se ha caído otro y ha habido que cogerlo. Vamos a traer a César Vicente, pero es que estaba muy ocupado. Sí. Jordi es el viral. Bueno, pues Santiago. si quieres empezamos por ti, Moisés. ¿Para ti qué es creatividad? Es como te he comentado antes, es como preguntarnos a alguien relacionado con el arte contemporáneo qué es arte, ¿no? Es sumamente complicado, hay 1000 chistes alrededor del tema, pero en el fondo si nos ponemos un poco a pensar seriamente o intentando ser serio o posiblemente o pretendiéndolo en el fondo, es como encontrarte en un entorno que muchas veces es hostil y necesitas generar una serie de mecánicas para poder controlar ese medio hostil para llegar a un fin, un objetivo, ¿no? O unas pretensiones que quieres conseguir. Es muy abstracto, evidentemente es muy visual, pero si esperarais que yo dijera algún tipo de cosa con rima, no me sé ninguna, ¿no? Entonces la cuestión es que en realidad la creatividad es algo que muchas veces, lo estábamos comentando, ¿no? Yo creo que no se puede enseñar, ¿no? Que puedes enseñar mecánicas para conseguirla, pero no es una cuestión que tiene que ver con casi sinestésica, ¿no? En un momento dado, con el entorno en que te estás enfrentando. Su entorno es la publicidad, mi entorno es el ámbito artístico, ¿no? De contemporáneo. Su entorno no tengo ni idea de lo que es. Me habéis encontrado por ahí. Mira, precisamente ahora y además es que yo creo que la pregunta va más dirigida hacia ti. Yo creo muy poco en las musas. Yo también ¿No? Creo poquísimo. Además creo que hay que, desde mi punto de vista, y aunque soy el moderador solo, me voy a permitir opinar en el sentido de que creo muy poco en esto de la inspiración, la musa, un don, a pesar de que hay gente que tiene un don. Como que parece que la creatividad, el arte, el generar ciertos éxitos que tengan que ver con la cultura, con el diseño, está casi un poco influido por cosas que no puedes controlar. Y se habla poco de trabajo duro. ¿Tú crees que se puede enseñar creatividad?
Tú te dedicas a eso, de hecho. Yo, en parte de mi nómina, la gran mayoría de mi nómina está basada en eso, ¿no? También pensar que mi modelo las asignaturas con las que trabajo son de tecnología. Yo doy lo que se llama arte tecnológico, o sea, lo que es arte electrónico, programación aplicada al arte, todo ese tipo de cosas que no tienen nada que ver y están relacionadas, evidentemente, con el ámbito de la comunicación, pero utilizamos muchas de las herramientas que podéis llegar a utilizar en comunicación, pero las utilizamos desde otro ámbito, ¿no? La cuestión es que la creatividad en ese sentido se ve desde dos aspectos. Uno, principalmente, la cuestión de algo que Ritgold decía que era colocarte el gorro cuando toca, quiere decir, hay un momento que tienes que colocarte un gorro de diseñador, tienes que quitártelo. Tienes que colocarte un gorro de científico, tienes que quitártelo. Tienes que colocarte un gorro de ingeniero y tienes que quitártelo. Tienes que colocarte el último es el de artista posiblemente y tienes que quitártelo. Ahí es cuando empieza el proceso que no sabes si es creatividad o qué estás haciendo con investigación. Y estás perdido en un ámbito en el que está pues es una especie de multidisciplinaridad. Esto quiere decir que todo nos lleva, sobre todo la parte que estamos hablando de arte y tecnología, ¿no? Esa relación con la tecnología, a que cuando hablaba de esos entornos, de la cuestión creativa del entorno, es de un artista que se considera creativo, necesita vivir ese entorno, ¿no? Como muchos de ellos que saben perfectamente moverse en un entorno específico, como puede ser cualquiera de las plataformas en las que estáis moviendo, ¿no? Actualmente. Pero para ser creativo en ese ambiente lo que tienes que construir lo que llamaríamos la guía, el mojón. Los mojones cuando vas a hacer senderismo, ¿no? Que no encuentras camino, y el creativo lo que hace es construir esos caminos para poder luego pasárselo a otro compañero en un momento dado. Es chulo eso. Yo cuando voy de senderismo encuentro mojones, pero no son de esos. Yo iba a decir mojón, yo entendía que era... Bueno, esto pretendía ser una pequeña presentación de lo que es creatividad. Cuidado porque a Moisés, como lo dejemos, se nos larga. Sí. Entonces vamos a pasar la palabra a Carlos y luego entraremos más en debate sobre lo que estabas diciendo, que era muy interesante, obviamente. No sé, me ha gustado lo de el encontrar piedras en un camino que no está marcado. Yo lo tengo un poco más fácil que Moisés, que es lo que hace es un arte más para liberar unas necesidades de... Yo tengo que ir a trabajar, me ponen un briefing encima de la mesa y tengo que conectar dos puntos de la forma más original posible, de la forma más empática posible. Entonces, y en medio de esos dos puntos hay, pues hace años había pues, la herramienta de la productora con un realizador de cine, los locutores, los redactores, los fotógrafos, todo lo que usaba estaba entre el cliente y el producto final, ¿no? Entonces, no hay musas, pero sí necesitas ser de una forma especial para desarrollar la creatividad. Cuando yo entré en la agencia era un mundo absolutamente fascinante, ¿no? Había escritores, fotógrafos, directores de cine, guionistas, gente con muchísima sensibilidad. A mí me atrapó absolutamente. Yo me fui a Madrid a estudiar desde Vigo porque quería irme a Madrid, que salía con una chica de Madrid, y necesitaba hacer una carrera que no hubiese en Vigo, porque si no me tenía que quedar allí. Y me metí en publicidad de rebote, absolutamente, no tenía ni idea. Me gusta la palabra que has dicho de sensibilidad, que yo creo que a veces cuando hablamos de tanto de musa y tal es más la sensibilidad, tener la capacidad para captar lo que está pasando, ¿no? Efectivamente, eso es esencial. O sea, tú, en la medida que metas información en la cabeza, tienes más probabilidades tienes más recursos para hacer el trabajo, ¿no? No sé, tienes que oír música, tienes que leer todo, hasta lo que no te gusta. Tienes que estar muy atento en la calle, ver gestos, situaciones que después te valen, los tienes ahí en la recámara y hay un momento en el que entra, pues como... Yo ahora me pongo a contar un chiste y no, pero de repente yo creo que los chistes hay que contarlos en el momento adecuado. Es una parte importante, ¿no? de que tengan éxito. ¿Puedes contar la anécdota, ahora ya que has dicho lo de contar el chiste, ¿puedes contar la anécdota del hombre de la basura? Bueno, ¿O no? era... Si no quieres contarla, no, pero sí, a mí me pareció un storytelling buenísimo. O sea, yo compartía espacio una época, y lo sigo compartiendo, con un diario de arte que se llama Hoy es Arte, que son unas máquinas de este asunto. Yo les contaba que para mí el valor que tienen estos es el diario de arte más importante en español del mundo. Es la capacidad que tiene esta gente para contarte, son periodistas, para contarte conceptos complejos y difíciles de explicar y muy abstractos en muchas ocasiones, de una forma accesible, ¿no? Entonces, tienen gente muy fiel
Entonces, planteamos en algún momento hacer contar qué era Hoy es Arte a una audiencia determinada, la que fuese. Y cuando te preguntan qué es arte, o a un artista le preguntan qué es arte, es como, joder, espera un momento que me tengo que ir ahora antes de contestar, voy a cambiar el armario, que tengo que cambiar la ropa de invierno por la de verano. Porque es algo que muchas veces es difícil, ¿no? Entonces nosotros trabajamos entonces en un edificio en Madrid, que era un edificio de los 70, muy destartalado, y teníamos un portero que era un personaje, ¿no? Un tío que por la mañana bueno, pero a partir de las 3 de la tarde estaba completamente atizado, ¿no? No había forma de hablar con él y era un tarugo impresionante. Y a la vez, en ese mismo edificio, había como un pasillo, un fondo de pasillo donde al final había una pared de ladrillo blanco, desconchada, y un cuadro de supermercado, de estos de supermercado, tal, abandonado allí, que este hombre, el portero, usaba para mover trastos de un lado a otro, ¿no? Y toda esa escena estaba iluminada por un tubo fosforescente que no funcionaba bien y que parpadeaba. Entonces hicimos una historia que es sacar a este hombre que iba vestido de peatón durante el día, pero por la noche cuando sacaba la basura se ponía un mono azul sacando la basura, y yo le dije, Antonio, saque la basura como siempre, se queda viendo el carro del fondo y pusimos una cámara fija detrás de él. Entonces saca la basura, se queda viendo al carro un rato. La escena era bastante curiosa desde el punto de vista de la cámara, porque ves a un tío muy alto, muy grande y completamente borracho, con un cubo de basura, viendo el carrito del supermercado y iluminado por esa luz de fosforescente que no funcionaba bien. Y cuando se da la vuelta, se le cae una lágrima, ¿no? Le había emocionado esa construcción. Entonces, o sea, todos tenemos dentro, todos somos susceptibles de ser tocados por el arte, ¿no? Era la discusión de si un cuadro en blanco es arte o no, tal, depende. Yo creo que la publicidad tiene ese punto, pero como no contactes con mucha gente, estás en la calle, ¿no? Después se llegar a otra cosa. Tienes que emocionar a mucha gente, ¿no? Bueno, Jordi, ¿Qué es para ti la creatividad? ¿Yo qué digo? Bueno, yo creo que puedes hacer una cosa que es una cualidad que tiene Jordi, que yo he descubierto hoy, y es que Jordi puede hablar como... Como un niño de americano, ¿no? No, puede hablar como un... No sé ni cómo describirlo, por favor. Me da mucha vergüenza hacerlo, ¿eh? Pero pide algo, o sea, visualicemos que estamos en un restaurante y tú estás pidiendo algo de la carta. Un menú. Un menú, sí. Pues entonces, si tuviera que ser como un doblaje americano, le diría... por favor, póngame un poco de escalope de pollo. ¿No? Algo así. Yo la tarta de manzana. ¿Cómo es lo que dijiste antes de un cohete del 4 de julio? ¿Cómo? ¿Lo digo? Sí, venga. Esa chica tenía unos pechos que eran como una traca del 4 de julio. Bueno, ya está, era como una introducción absurda, ¿eh? Pero bueno, un poco en relación a lo que decías, porque ellos me han encontrado por ahí, me han liado con esto, entonces directamente he puesto en Wikipedia qué era lo que era crear, ¿no? La creatividad, ¿no? Porque no lo sabía. Entonces, crear es crear de la nada. He visto que ponía crear de la nada, ¿no? Sí. Y en relación un poco a lo que has dicho de que más bien, evidentemente, lo de las musas pues es una metáfora, una figura que no sirve para nada, pero en cualquier caso sí que esa sensibilidad a la que habéis apelado y sobre todo a tener cierto interés. Es decir, yo creo que la gente que tiene interés es aquella gente que al final va a ser creativa, porque aparte del bagaje cultural del que nos hablaba Carlos, hay que tener un bagaje cultural, hay que ver cine clásico, hay que leer, eso es una cosa que va a ser vuestra arma potente, vuestra arma de destrucción masiva, para que luego os enfrentéis a problemas que ni siquiera vais a conocer. De forma intuitiva, todo aquel bagaje pensáis que no, pero va a estar ahí. Y ahí vais a tener pues un montón de experiencias que, como os digo, no seréis conscientes a priori, pero que luego cuando empecéis a desarrollar una idea os daréis cuenta. Y respecto al tema de la sensibilidad y al tema del interés, yo creo que es fundamental. Y podéis encontrar sensibilidad en cualquier lugar. Yo, por ejemplo, un lugar que es apasionante para mí es el bingo. O sea, en una sala de bingo hay todo. O sea, hay parejas que están sufriendo por ganar el cartón. Hay la abuela solitaria que debe tener una historia detrás que tú mismo te puedes imaginar por qué está sola. Está el que solo quiere beber gratis y comer gratis porque en el bingo te ponen la comida gratis. O sea, hay mil historias. De hecho, nos ha ocurrido una cosa porque José y yo, que tenemos una relación ya bastante íntima. Sí, nos hemos duchado juntos. Nos hemos duchado, no juntos, pero en la misma habitación. ¿Ah, no? Hemos salido a correr y, bueno, ahora se llama hacer running, ¿no?
Y claro, iba pasando gente y tú ibas en modo play y te aparecían personas y esas personas tenían una historia increíble. O sea, yo he visto a una mujer con el pelo naranja y todo era foto, todo era fotografiable. Y os cuento todo esto porque es ahí donde podéis encontrar, por ejemplo, por poner un ejemplo al azar, un montón de ideas creativas, donde podéis partir una base creativa súper potente para elaborar cuentos, historias, guiones, o lo que queráis hacer o cómo lo queráis aplicar. Es la manera de mirar, ¿no? De hecho, efectivamente íbamos corriendo hace un rato por la playa y Jordi iba haciendo casting. Personaje, como iba diciendo, Sí, señor, es que, señora, mira esto, tenemos personaje. Vamos, canela en rama, ¿eh? O sea, Claro, todo lo que había, hemos ido encontrando por aquí y había poca gente. Candía Playa es todo un casting. Hay aquí Hay tema, ¿no? Es un vivero de personajes, por lo que he visto. Pero es lo que dices tú, es la sensibilidad, porque hay gente que puede pasar y no verlo. Claro. Por eso creo que también se puede entrenar la sensibilidad. Pero fíjate, mira, por ejemplo, por poner el nombre de un colega, ¿no? Piedrahita, Luis Piedrahita. Luis, que es monologuista, no sé si lo conocéis, es un genio, y tiene esa sensibilidad de lo mínimo, del detalle más mínimo, como por ejemplo una caja de bombones, hacer una teoría sobre la vida y llegar a un lugar que era inimaginable, en una caja de bombones, ¿no? Sí. Y ahí parte un poco, yo creo que esa es la gracia de la base de ciertas técnicas que os pueden servir para el proceso creativo. Y hablando de procesos creativos, Moisés, a mí explícame, porque me ha dejado muy loco una de tus propuestas, que es la interacción mató a la estrella del vídeo. Interaction killed the video star, ponías tú. Sí, bueno, era un título para llamar la atención, básicamente. Bueno, y lo he conseguido. La cuestión es que esa es una de las ideas que comentábamos antes cuando estábamos comiendo, ¿no? Que a veces confundimos la creatividad sobre todo cuando trabajamos con tecnología, con el proceso tecnológico o el fin del software. Quiero decir, mucha gente cree que por manejando un software específico es muy creativo, pero en el fondo posiblemente no lo sea. Pero ¿cómo se lo dices? Eso hay que decirlo con mucha sensibilidad, evidentemente. Pero porque quiere decir que el software en parte se convierte en un hacedor de vanguardias, que creemos que hemos abierto un espacio que no ha abierto nadie, pero en el fondo no deja de ser una caja negra, que en un momento dado se está cerrada y tú puedes ampliarla, ¿no? Para ampliarla a través de la narrativa, que es donde está la creatividad. Pero no confundamos saber manejar una herramienta y ser un virtuoso de esa herramienta con ser creativo. No tiene nada que ver en el aspecto, porque es lo que estábamos comentando. Creo que lo hemos dicho en parte los tres de cada uno de una forma, ¿no? Pero es encontrarte un entorno, a veces hostil, en el cual tienes que generar un trabajo de encontrar con tus herramientas cómo poder solucionar, salir de ese entorno hostil o defenderte dentro de él, ¿no? Entonces yo creo que esa es un poco esa idea, ¿no? Sí. En ese sentido, por cierto, hago una especie de pequeño tráiler. Luego va a venir Adrián a hablar de un videojuego que es precisamente creatividad aplicada con herramientas que ya había. Es decir, porque al fin y al cabo creatividad es crear algo nuevo con algo que ya tenías. Claro, y desde ese punto de vista creo que es muy interesante. Eso es tener una actitud posmoderna. Claro. Quiero decir, recoger una serie de elementos que funcionan y recoger, ahora lo podemos llamar transmedia, podemos hablar de mil formas, pero en realidad recoger una serie de cuestiones que funcionan y generar un nuevo elemento con él, ¿no? Transformarlo, descolocarlo de mil formas, ¿no? Ya. Por cierto, Carlos, antes las empresas hacían anuncios, se hacían su campaña, su cartelería, sus banners, y ahora ya no. No. Ya no. ¿Cómo se hace la creatividad en esta nueva era donde la publicidad ya es una especie de fluido? O sea, con tantos formatos. Efectivamente, yo cuando empecé aquí, el creativo triunfaba y ganaba más o menos dinero y tenía más reconocimiento en función de su capacidad para hacer un anuncio para la tele, ¿no? Para eso tenías que estar en una agencia que tuviera una cuenta interesante. No es lo mismo tener Audi que la tienda de la esquina y no tiene ni los mismos recursos ni... Yo creo que a partir del 2008 todo se fue a la mierda y la crisis se llevó a la burguesía y a la clase alta de las agencias, que se fueron,
Los anunciantes dejaron de invertir en publicidad, después vino Internet, agencias de 360 grados que no lo eran, pero se crearon ese discurso. Y los presupuestos para Internet no podían ser los mismos que para la tele, baja la producción también. Hubo un momento en el que yo estaba convencido de que iban a tardar 20 o 30 años en remontar ese asunto, ¿no? La verdad que fue muy inesperado, ¿no? Porque en aquel momento en Cannes Cannes es el termómetro de la creatividad mundial, ¿no? Entonces, podías presentar campañas de televisión, campañas de radio y campañas de gráfica. Había 3 categorías. Lo he repasado un poco antes de entrar. Antes había el Grand Prix de televisión, el Grand Prix de gráfica y el Grand Prix de radio. Y después los anunciantes se metían ahí por su categoría de productos. Creo que había, en esa época, y estoy hablando del año 2000, 20 y tantas categorías, ¿no? De eso había muchos premios que quedaban desiertos, algunos no. Se repartían a lo mejor, ponle 60 o 70 leones cada año en las distintas categorías, en los distintos ámbitos. Hoy he estado viendo cómo ha sido el año pasado en Cannes. Han debido dar unos 600 premios. O sea, hay 600. Sí. Entonces, Cannes era un festival de un señor que lo vendió a un fondo de inversión que te cobra 3.000 euros por inscribir una pieza, 3.000 por inscribir un delegado, cada estatuilla vale X. Entonces, en un momento que tenía una enorme repercusión de cara a los clientes y desde luego de cara a la profesión, y hoy mismo yo no sé, o sea, tú hoy haces yo qué sé, una trasera de billete de metro y te puedes traer 9 leones para casa. Trasera de billete de metro es un ejemplo real. La o sea, trasera de billete de metro era con 600 premios, que hay premios a las historias de Instagram también, o sea, ya no sé, sí, ¿a qué le dan premios? Al digital, servilletas, a la eficacia, a cualquier cosa. O sea, ¿tú cómo te replanteas tu creatividad en esta nueva época? Sí, o sea, yo paso de eso, es decir, me vuelvo a Vigo y a descargar pescado y listo, mal no me puede ir. Pero hace 2 años me meto en una agencia de comunicación para ver cómo puede funcionar una agencia de comunicación. Es el mundo de periodistas. Son periodistas dando contenidos por lo que se publican en los medios, pero el anunciante no paga, la marca no paga por el espacio. Si tú generas un contenido de interés, encuentras siempre las revistas que llenarlas de contenido, y el mundo de la comunicación se basaba en eso, ¿no? Era como nos dedicamos básicamente a lo mismo, pero no. La publicidad era como la hermana mayor y la comunicación estaba ya, era la tercera regional, ¿no? Entonces hicimos un experimento de meter un departamento, estamos haciéndolo, un departamento creativo potente, una agencia de comunicación, y ver cómo conviven los dos mundos. Y de un año para acá surgen las tecnologías, el Big Data, crecen las herramientas de las que os hablaba antes para comunicar. Este señor haciendo virales O sea, ya no me enfrento a un papel para contar la necesidad de una marca, de contar un problema que tiene que resolver de cómo coloca un Fiat Punto en el mercado cuando hay 40.000 coches. Te enfrentas a muchas más cosas y las herramientas que tienes son... Nosotros trabajamos, por ejemplo, con muralistas, trabajamos con este señor que, no sé si lo entendéis, yo no lo entiendo y trabajo con él súper a gusto. Cuando habla de máquinas no lo entiendo, pero puedes hacer... ya no se hacen anuncios de televisión, o sea, la producción ha bajado, no sé qué voy a decir, un 70%, pero sí puedes hacer cosas mucho más interesantes. También el reto es mucho mayor. Antes tenías 20, 30 segundos para contar una historia. Ahora comentábamos un artículo que ha salido recientemente de que tú tienes tu público que está mayoritariamente en móviles, cuando lo está, en un segundo es capaz de prestar atención a un anuncio o darle con el dedo y pasar a otro contenido. Tienes hasta 4 segundos para impactarlo en un móvil. El reto para un creativo de contar una historia que tienes un segundo para que
un tío que está acostumbrado a mover el dedo y dejarte atrás y 4 segundos para contar una historia. A mí eso me parece... Y decías además también que hoy en día el audio en estos vídeos que corren por WhatsApp que no es importante. Sí, porque mucha gente está viendo campañas en su teléfono mientras va en transporte público y tiene subtitulados. Y de repente aparece el subtítulo por todos lados porque la gente lo oye sin audio, ¿no? Sí. Pues llegamos a ver vídeos de conecta el audio cuando consideran que es relevante, sí. ¿no? Sí, pero o sea, hace que el reto sea mayor todavía. Tienes que contar una historia que sea universal, que puedas entenderla sin necesidad de explicarla. O sea, cuando hacías un anuncio, le podías dedicar a lo mejor, una vez que habías rodado, podías dedicarle entre 6 y 10 horas al sonido. Tenías que componer la música, tenías que llamar a un locutor, después lo tenías que mezclar todo, súbeme esto, bájame aquello, era vital. Y sin embargo ahora es da igual, completamente innecesario. Y el audio es otra realidad más. O sea, sí, efectivamente. Está la imagen por un lado y el audio está por otro. Pero un vídeo, yo por ejemplo, un vídeo que el audio es cutre o el audio es de fondo, es que no lo veo. Pero porque ya no entro en el vídeo. O sea, puede parecer que no es necesario, no es importante, pero es casi tan necesario como eso y es otra realidad paralela de la misma historia. Con lo cual, yo también me quedo un poco alucinado con esta falta de entender el producto de una forma de calidad, ¿no? Sí. Bueno, en el ámbito artístico, a veces cuando encontramos algo que no tiene mucha calidad, se convierte en una joya. Entonces, ¿En qué sentido? El glitch mismo, ¿no? Ellos son una generación que conocerá el glitch perfectamente y que ese es el que odiaba las Navidades. El glitch es una aberración biográfica, ¿no? Y automáticamente se convierte en una estética, que es la estética del error, y que es una emergencia en el fondo, que no tiene nada que ver, que tiene que ver con un proceso completamente diferente al que se usa, que es del digital, y que se usa relativamente como algo generacional, cuando no es su generación, la del glitch. Y incluso ahora, hasta hablamos otro día de las últimas pantallas de WeTransfer, ¿no? Que es la estética esta trap, que es la típica estética que en los 90, los que empezábamos en el mundo de interactivos, no sabíamos hacerla de otra forma. Y ahora es que no sabíamos hacerla de otra forma, no había capacidad. Y ahora parece como que mola un mogollón, ¿no? Y era hostias, que no sabía hacerla de otra forma, ¿no? Ajá. Qué curioso. Jordi, yo tuve la oportunidad de entrevistar este año, creo que fue, a Jordi Segarra. Si no suena Jordi Segarra, es uno de los, no sé, uno de los capos de la... Tony Segarra. Tony Segarra, uno de los capos de la publicidad, el de Te gusta conducir, el de Bienvenido a la República Independiente de tu casa, creador de campañotes de publicidad. Y yo le preguntaba, ¿tú qué consejo darías? Porque había un público parecido a este, que al fin y al cabo quieren ser o estar de este lado también en un futuro. Y preguntaba, ¿tú qué le recomendarías a alguien que esté estudiando para publicidad? Que no estudie publicidad, decía. Digo, sí, porque hoy en día hay tal cantidad de formación, era un poco iconoclasta, ¿no?, su discurso, pero él decía, ¿qué pides en un creativo? Y es algo que os voy a preguntar a vosotros. O sea, ¿cómo cuando tú estás buscando a alguien creativo o qué es lo que esperas encontrar? Dice una persona culta, una persona que esté interesada con cultura en el sentido de haber tomado de muchísimas fuentes, haber bebido de muchos sitios, ser una persona curiosa. Y luego ya la parte técnica de formación te la puedes buscar tú por tu cuenta o estudiar algún tipo de cuestión profesional, pero tener esa... Y al fin y al cabo era otra manera de decir sensibilidad, ¿no? El estar abierto a muchas cosas. Porque cuando tienes que ser creativo en publicidad tienes que poder tocar un montón de palos distintos. No es lo mismo anunciar un coche que anunciar un seguro, ¿no? Entonces, ¿vosotros qué creéis que perfil tiene una persona que debe ser creativa, que trabaje con vosotros? O cuando estáis buscando un creativo para vuestro equipo o para que trabaje con vosotros, ¿hay algo que os llame más la atención o que busquéis en ese perfil de persona? ¿O hay algo que os espante? Dices, esta persona no puede porque no... O sea, yo no puedo coincidir más con Tony, ¿no? O sea, la curiosidad es vital. Nosotros también hablamos mucho de talento. O sea, cuando a la agencia viene alguien a buscar trabajo y normalmente trae un book porque hay muchas herramientas para hacerlo ahora mismo, ¿no? O sea, tú puedes contar una película, una idea fenomenal, rodando 4 cosas con tus colegas y tu teléfono. No necesitas lo que podías necesitar antes de tener el negativo para la cámara, un operador, el iluminador. Ahora todos estáis acostumbrados a contar historias con los móviles, a hacer páginas en Instagram. Lo más importante para mí es la curiosidad
y lo que cuente en ese libro. No tanto como lo cuente. Hablabas antes de, ahora la técnica es bestial, o sea, los programas Photoshop existe hace relativamente poco. O sea, nosotros antes, para cuando teníamos que retocar una foto, había una cosa que se llamaba el paintbrush gráfico que te costaba en aquel momento, yo qué sé, 1.200 euros la hora en el equivalente de pesetas, ¿no? Y era infinitamente peor que Photoshop. O sea, yo me he encontrado a gente que coge el Photoshop y lo maneja 100.000 veces mejor que yo y es incapaz de construir una página con un mínimo sentido, ¿no? Sí. Es que aquello que comentábamos hoy, ¿no? Que precisamente hoy puedes ir al MediaMarkt y comprarte un dron y hacer un plano aéreo que para Doctor Civago tenían que construir un armatoste, una estructura, un andamiaje que podría llevar 3 semanas de construcción. Absolutamente. Y hoy en día con 100 y pico pavos, por eso creo que también tenéis... En HD. Claro, en HD, o sea, quiero decir, es que las posibilidades, ya no por hablar de las GoPros, sí, ya no por hablar de que ahora mismo una sala de pospo la tienes en casa, con un ordenador medianamente potente. O sea, imaginaros, con una cámara Canon de no más de 3.000 euros, que sé que es una cantidad, bueno, pues bastante razonable, pero es que estamos hablando de montar nuestra propia productora, donde vamos a producir cosas. Pues ahora mismo, con una cámara Canon, una óptica normalita, una GoPro que puedas meterlo, encajarlo en algún lado. Es que ahora mismo, bueno, el último iPhone, por decir, sí, es que ya puedes hacer, vamos, travelings, tienes 1000 oportunidades. Por eso, eso es una herramienta que no se tenía en ese momento. Nosotros somos de la generación, bueno, yo llegué a montar con Revox, que no sé si sabéis lo que era. Unas zapatillas, ¿no? Sí. Era un armatoste de metal gigantesco donde ibas cortando el audio y empalmándolo con celo. El audio. Yo no había nacido. Video Machine. Claro, yo no es había que... nacido eso. La Video Machine no sé si la has visto tú. No. Pero vamos, pero ¿sabes lo que te quiero decir, no? Que ahora o sea, mismo este es el superpoder que tenéis, que es alucinante y del que estamos evidentemente nosotros también aprovechándonos, ¿no? Pero, y eso también a la vez ha hecho que muchísimas productoras tuvieran que echar el cierre. Todas aquellas productoras que habían invertido viendo que el vecino de al lado lo podía hacer igual, sí, y se lo montaba él mismo, ¿no? Yo hay una cosa, por abrir un melón que a lo mejor os apetece, sí, que era también otro gremio que está de actualidad y sobre todo con vosotros, que es el de los Instagramers, ¿no? Yo hice un experimento que me pareció muy curioso por el hecho de junté a modelos de los años 60, como por ejemplo Teresa Gimpera o Máximo Valverde, o sea, gente que era, bueno, modelos que se ganaban muy bien la vida, que cobraban un buen dinero, y los juntaba con Instagramers que también eran modelos y que vivían de su imagen. Instagramers, evidentemente, de ahora, ¿no? De la actualidad. Y tenían una conversación en torno a la fotografía, a cómo se hacían las fotos. Y es que era, otra vez más, el concepto ese que os conté del pez fuera del agua. Era ese abismo generacional entre unos y otros que hacían que los dos no se entendieran de ninguna manera. O sea, hasta el punto de que cuando le pedían a Yal, al abuelo, abuelo, vamos a hacernos una foto. Claro, el modelo ponía esa pose de modelo antiguo y Daniel Illescas o Goicoechea, que eran los que estaban colaborando con nosotros, claro, hacían así, sacaban la lengua y el abuelo estaba así patidifuso y diciendo, ¿pero qué estás haciendo? Dice, es que si tú quieres followers, si quieres likes, la foto la tienes que hacer así. Y entonces ya cuando encima le decían, yo me voy a las Bahamas un fin de semana, me hago una foto enseñando los pies y pongo ni tan mal y me pagan. Y claro, el otro es que no podía entender de ninguna manera que ese tío se estaba profesionalizando a base de hacer un viaje que estaba pagado, donde se sacaba una foto con el móvil, porque claro, las fotos de esos modelos eran artísticas. O sea, ahí estaba Pomés, había una retaría de artistas, fotógrafos artistas que están en los museos. Pero es que estos tipos de ahora, pues por ejemplo, es lo que te digo, se hacen un selfie, lo cuelgan y se están monetizando con esto, con lo cual también ahí, y no son modelos profesionales, de hecho muchos de ellos ni siquiera tienen las medidas, la altura que se pide y se exige inevitablemente en este tipo de trabajos. Con lo cual a mí me parece interesante sobre todo este cambio, sí, ese salto también de cómo han cambiado y cómo también habrá afectado de alguna manera a gente que era profesional de esto y que vivía de esto y que también es publicidad. Sí, lo que pasa es de esto es lo que hablamos también es un poco lo efímero, ¿no? Mira el Rubius, ¿dónde está el Rubius ahora? No, claro. Sigue ahí, pero ya no es lo que... Aunque bueno, a veces uno se muere de éxito. A mí me hace gracia también en la parte que incursiona en el arte. Yo tuve una sección en un programa de televisión que se llamaba Atención Obras
en el que hablaba de arte digital, porque el arte digital también ha llegado, igual que ahora hay mucha gente que dice que es fotógrafo, o sea, es increíble si te metes en Instagram la cantidad de biografías que ponen fotógrafo. Y dices, no, tú eres photoshopero, no eres fotógrafo. Claro. O sea, tú sacas fotos y luego le metes un retoque brutal y dices que eres fotógrafo, ¿no? Entonces también yo creo que en el campo del arte debe haber bastante intrusismo, ¿no? Aunque tú hablas mucho de la interacción y de la interactividad. De todas formas, no es acabar la carrera de Bellas Artes y estamos en una casa donde tiene una facultad, no es síntoma de que vayas a ser artista, en el fondo, ¿no? Entonces, y como no es profesionalizante, quiere decir que no voy a firmar un cuadro y a partir de ahí solo me pueden comprar a mí, como puede ser a un abogado o puede ser un arquitecto, pues el intrusismo pues ya nos da igual, ¿no? Está dentro de nuestra genética, como dentro de esa línea, ¿no? Yo creo que el mercado del arte es el que hace que define quién es intruso y quién no, y yo no estoy aquí para explicar ese tipo de cosas. Pero sí que me parece muy interesante una cosa que tiene que ver, que creo que está ahí como en el magma de lo que estamos hablando, ¿no? Que es el concepto de experiencia, ¿no? Y voy a utilizar aunque sea un poco pedante, voy a utilizar una especie de pequeña historia alrededor del concepto de experiencia que lamentablemente no es mía, me encantaría que fuera mía, pero no es. Es de Teodoro Adorno, que es un pensador del siglo pasado, ¿no? De la escuela de Frankfurt, fantástico. Mira, por lo menos tú estás vivo, ¿eh? Exacto. Pero que creo que define lo que está pasando en estos momentos muchas veces en el término de lo que nos pasa a todos, incluso a los más veteranos como a la gente más joven, ¿no? Yo creo que en todos los ámbitos. Quiere decir, hay un momento en el que él quiere hablar sobre la diferencia entre lo que es la vivencia, vivir las cosas, y la experiencia de las cosas. Y él lo dice explicando una cosa muy sencilla, y es, aunque tú hubieras sido uno de las personas, de los pasajeros del Titanic, aunque se repitiera en modo loop miles de millones de veces el hundimiento del Titanic, jamás podrías salvarte. Solo una persona podría salvar eso, y es el capitán. El capitán es el único que tiene experiencias, los demás solo tienen vivencias. Entonces eso lo dejo ahí para que construyáis a partir de ahí esa idea de decir, bueno, si yo quiero trabajar en ese ámbito, en el ámbito de tener la experiencia para poder generar ese salvamento, ¿no? Que estábamos hablando de necesito formarme. Y me puedo formar en 1000 formas. Yo no digo que haya que formarse en una facultad, yo digo que se puede formar en 1000 historias, pero hay que formarse. Y ahí venimos a lo que estábamos hablando al principio. Para mí, cuando me preguntan mis alumnos, muchos de ellos, en algunas de las asignaturas, muchos de ellos quieren ser directores artísticos y tienen que ver con la creatividad, evidentemente. Pero la mayoría de ellos piensan que ser director artístico está relacionado con el uso de una tecnología. Gracias. Tiene que estar relacionado con el uso de una tecnología. Entonces, yo creo que tiene que ver con lo que decía Carlos, ¿no? Esa relación que tiene que ver con un amplio prisma de vivencias que te hacen tener experiencias para poder generar sacar a cualquier nave de hundimientos, que es, en realidad, ser creativo, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Sí. O sea, hay, no sé, al año yo puedo ver a 100 personas que son unos artistas del Photoshop y de esos 100 trabajaría con 3. Y probablemente no sean los que mejor manejen la máquina, ¿no? O sea, si os dan una máquina de escribir, dice, yo soy escritor, no. Y de nuevo, ¿qué ves en esos 3? ¿Hay algún patrón o algo que te llame la atención pensando en estos futuros creativos? Tenemos una herramienta básica que es el trabajo que ha hecho, ¿no? Ahí te sirve para juzgar cómo piensa, eso es esencial. Y después descolocarlo con preguntas culturales, de cosas así, le sueltas una referencia de algún escritor, de algo, y ver si el tío pilla o no. Hay trampitas, porque también hay mucha gente que te trae un book que no es suyo. A mí España. A mí yo tengo de la Rey Juan Carlos. Muchas veces a mí me ha venido a pedir un curro un tío que traía trabajo mío en la carpeta, ¿no? ¿En serio? Hostia, ¿Han venido con un trabajo tuyo a presentarse? Sí. Qué bueno, Y era un tío que había estado en el estudio a donde yo mandaba la creatividad y él lo imprimía.
Te admiraba, eso como mínimo. Sí. No se acordaba de tu nombre. Pero era bastante torpe. Ostras, qué bonito eso, es una historia fantástica. ¿Y le seguiste el rollo o dijiste, no, impostor? No. ¿O le hiciste preguntas sobre el trabajo, como lo había hecho? Yo me habría regodeado. No, Ahí hay chicha, ¿eh? Bueno, ¿y esto cómo lo enfocas? Hay chicle, Ahí para hay estirar, mucho. ¿eh? Ahí tú harías un vídeo viral, seguro. Me encantaría. Eso ojalá ocurriera, claro. Claro. Oye, a mí una cosa que me fascina es que cada vez en la parte del arte y de la creatividad, el otro día veía, supongo que una serie que conocéis casi todos, está en Netflix, la de Love, Death and Robots, que es cómo ha habido la deriva del arte hacia el mundo digital, del arte y de otras muchas más cosas. Es decir, cómo en general todo ha ido hacia una deriva de lo digital, con lo cual implica un manejo de las herramientas, pero Love, Death and Robots y los videojuegos y cuánta gente está detrás de eso, que son gente que está generando paisajes, fondos, personajes, arquitectura y estructuras para videojuegos y se convierten de repente en realizadores, o sea, es casi como una incursión en algo que no era lo suyo, pero realmente están creando... Para mí eso es lo más fascinante que hay ahora mismo, o sea, la capacidad que tienes de integrar, o sea, hay cosas que no van a cambiar, por lo menos en el mundo de la comunicación comercial, digamos, ¿no? Que es tú a una marca tienes que ser consecuente con todo lo que le plantees, tienes que tener una estrategia de comunicación, tienes que haber entendido perfectamente qué necesidades de comunicación tiene y pensar en el medio-largo plazo, ¿no? Pero para contarlo, antes nosotros teníamos el story o las maquetas para contar la tele, les leíamos las cuñas, les enseñábamos la gráfica. Ahora mismo, Moisés, yo estoy trabajando también con unas personas que son muy de su estilo, que es un estudio que se llama Spy Santa Cruz, que os recomiendo que lo veáis, que es gente que inventa cosas. O sea, estos tíos han hecho... o sea, manejan la tecnología, pueden ser obras de arte, pero le han dado un sentido comercial, ¿no? O sea, tienen un ejemplo que a mí me gusta, que lo sintetiza mucho, porque estos han cogido la tecnología que tenía la marca de coches Ford, ese asunto de que se oye menos que en otros, las luces, que cuando cierras la puerta parece que estás en un mundo seguro y todo esto, y tal vez por eso hay muchos padres que confiesan que su hijo solo duerme si les llevan a dar un paseo en coche, ¿no? Entonces, estos cogen todo eso y hacen una cuna que simula que el bebé va en coche. Entonces, se mueve con la suspensión del coche, tiene las luces, tiene unos LEDs que parece que vas pasando farolas. Qué bueno, y hacen el ruidito de tal. Pero yo estoy visualizando una cama de matrimonio así, ¿no? Yo sabía que tú estabas ya por otro lado. Yo estoy en una cama de matrimonio que simule un coche. Sí. Ya nos lo dijiste antes, sí. No, pero quiero decir, tú le planteas una estrategia de tecnología de tal que está perfectamente apoyada y el chimpum final ya no es el spot de televisión, es esta cuna que han desarrollado estos tíos, ¿no? Entonces, yo creo que de todo lo que se hablaba al principio, la creatividad hubo un momento que estaba muerta y prácticamente enterrada. No había valor, o sea, el anunciante que venía también de haberlas pasado muy mal no le daba mayor valor. Como tengo un ordenador en casa, tengo este tío que maneja el Photoshop y este que me maneja el sonido, ya me lo hago yo. Y una cosa es un director de cine y otra es un tío que hace bodas, es distinto, ¿no? Tú puedes ponerlo en el soporte, pero no es lo mismo. Bueno, se nos está acabando el tiempo, nos estamos mostrando aquí una tarjetita, pero me gustaría, antes de dar paso a las preguntas, me gustaría que cada uno de vosotros me dijeseis qué truco, qué consejo le podéis dar a nuestro público, pero además, sobre todo, cuáles son las cosas que os hacen ser un poco más creativos, qué pequeños protocolos, procesos. O sea, hay gente que decide irse a un prado y estar mirando el mar y ahí es donde le vienen las historias, o decide que cuando se priva de sueño es justamente cuando le llegan las ideas más geniales. ¿Tenéis algún tipo de protocolo, proceso, superstición a la hora de crear? ¿O hay algo que os ayude, os inspire? Lecturas, visiones. A mí me ayuda mucho no beber alcohol y no consumir drogas. Justo lo contrario de lo que suele recomendar otro, ¿no? Dicen que cuando un escritor deja eso es cuando empieza su peor obra. ¿Sí? Dicen que Sabina, que ya Sabina no es Sabina porque ya no se mete. Sí, puede ser, sí. Según cuentan, ¿eh? Yo tampoco me lo creo del todo. Ya. Yo eso se lo he oído a Sabina, sí, efectivamente. Que las drogas, claro, te crean situaciones, pero no, yo es que creo que se ha sublimado mucho la imagen del artista que sufre, que se droga, claro, el que tipo que está duro también. atormentado. Es muy romántica la idea,
pero en el fondo es agotadora. O sea, una Sí. semana con ese plan o Claro. 2 semanas seguidas. Claro, es que yo lo he probado a estar drogándome mucho y claro, luego veía que no era tan creativo, ¿no? No os lo recomiendo, ¿no? O sea, en se ha principio- sobredimensionado. Sí, sí, Sí. sí. O sea, dejar las drogas. Dejar las drogas sería el consejo de Carlos, muy bien, yo creo que es para apuntar. Podéis tuitearlo. Yo ir al bingo, como os he dicho al antes, bingo, ir al bingo, saludopatía también. O correr por Gandía Playa. O correr por Gandía. Mejor lo primero, sí, mejor lo segundo, quiero decir, Sí. Gandía. Correr por Gandía, que hacéis deporte también. ¿Tú te fijaste en uno que estaba con una bicicleta sentado, un chico joven, Sí. que estaba con un cuaderno de notas? Efectivamente, había un chico, no lo hemos comentado esto, que estaba anotando frases Frases en un y yo cuaderno. digo, es una maravilla, es tal el cliché que no me lo creería, pero Sí. está aquí. Era como un poeta muerto, ¿sabes? Estaba con su libreta y luego había una mujer mirando a la nada. Sí, ¿Lo has sí, visto? estaba O tirando, pero estaba así perdida. sentada. Que dan ganas de decirle, no hay nada más. Sí. O sea, Estaban mirando al mar. de toda la gente, en especial abuelos, que se ponen a mirar el mar, es que no hay segunda pantalla. O sea, quiero decir, así, ¿no? claro, hay un momento que ya está. O sea, ¿en qué momento te dices, vale, ya está, me he cansado de ver lo mismo? A lo mejor estaba buscando su creatividad, ¿eh? Es que yo creo que son guionistas. O sea, todos los que se ponen a mirar a la lontananza, ¿no? Yo creo que son guionistas en potencia. Sí, sí. ¿Y tú, Moisés? Bueno, a mí es que me han dejado solo o droga, o digo sexo o rock and roll, ya no queda más. Pues las dos cosas, por ejemplo. Sexo y rock and roll. Hombre, el sexo inspira mucho, serotonina, dopamina, chorros, es muy buena cosa. Lleváis, pues bueno, sería el consejo de Moisés, que os llevéis un cuadernito a la cama o al coche, donde os toque, y vais tomando notas a medida que van surgiendo las ideas. ¿eh? La verdad es que me parecen muy buenos consejos para cerrar esta mesa redonda, así que yo rogaría que les deis un aplauso a estos magníficos creativos. Y si alguien tiene alguna pregunta, pues le mandamos el cubo. Por allí Dado micro. veo una mano. Chulo lo del cubo, ¿eh? Pero el micro se lanza. Mira, allí hay un chico que levantó la mano. Pero yo lo tiraría, Esto ¿no? no va, ¿eh? Ah, sí que va. Ay, espera, alguien está hablando y no la. Ay, no. Yo, hola. Vale, a ver, mi pregunta Pero es... una cosa, podemos, a ver, a las voluntarias, ¿podéis tirar el cubo? Porque si lo lleváis en la mano no tiene gracia, yo creo que no. Lanzárselo, Exacto. hay que lanzarlo a la cara, ¿no? Que duela. Claro, Ah, estaba la cámara. un poco. Prioridades. Venga, vale, va. a ver. Mi pregunta es algo que habéis dicho al principio, que es que ahora mismo la gente joven tiene mucho más acceso a material para poder crear. Mi pregunta es que si creéis que es más fácil tener ideas originales en un mundo en que todo el mundo tiene acceso a este tipo de material o si es más difícil. ¿A material técnico te refieres? Sí, o sea, como es más fácil crear, ¿es más fácil también tener contenido original? No. O sea, es más difícil, ¿creéis? Eso es un No terror tiene nada que ver. creo que es un terror que tienes que saltar. Es decir, ese terror que tenéis, que bueno, yo creo que hemos tenido todos también, ¿eh? De no soy original, es un camino que es a largo plazo. O sea, quiero decir, a veces hay carreras muy rápidas y hay otras carreras que van más lentas. Pero eso del terror a lo que yo no soy original y machacarte, yo creo que la originalidad aparece de eso, de trabajando en el prisma ese que hemos hablado y al final encuentras tu forma de decir las cosas, ya sea en la publicidad o lo que sea, y tú ya eres alguien original, por decirla de una forma diferente. Yo, a la gente más joven que tengo en la agencia, que son que manejan las máquinas increíblemente bien, les recomiendo que escriban en un papel y que apaguen el ordenador antes de empezar y que una vez que la idea esté hecha, arranquen el ordenador. No te soy las drogas, lo que nos decías. Sí, bueno, pero esto es complejo, no, hay muchas cosas. Eso es lo que hablaba. Me encanta que digas eso porque ayer. ¿Quiénes vinieron a mi curso a hablar en público? Bueno, eso es un poco lo que decía yo y me encanta que lo digas porque Ayer me mismo encanta cuando dijiste. estamos de acuerdo Sí, sí. en algo que no hemos hablado, ¿no? Que es, yo soy muy partidario, y se lo digo a todo el mundo, cuando va a presentar cualquier tipo de estudio, de proyecto, de idea, es hacerlo a mano. Porque el cerebro está comprobado, además, con TACS, que cuando nosotros escribimos, estamos escribiendo y leyendo. Se está haciendo un ejercicio de memorización y de visualización. Por lo tanto, tener más o menos los esquemas, el borrador de lo que vas a querer luego plantear, aunque luego, por supuesto, lo pases al ordenador. Estamos tan acostumbrados a encender el ordenador y ponernos a pensar en él que no actúa de la misma manera. Y resumo, para cerrar esa idea, con algo que siempre digo en mis cursos.
Cuando nos ponemos a escribir a mano, y si alguno de vosotros ha escrito algo a mano en un boli, y miráis ahora lo que habéis escrito o si habéis tomado algún apunte, veréis que no hay ningún tachón. Sin embargo, yo he comprobado con cámara de vídeo enfocando a pantallas de gente que escribe con ordenador y aproximadamente el 70% del tiempo que pasamos delante de un ordenador escribiendo cosas es borrando, pulsando la tecla retroceso y suprimir. Y en el caso de ciertas aplicaciones, ya no digamos de edición de imagen o PowerPoint, puede ser el 150% del tiempo es corrigiendo cosas, porque antes no se hizo un borrador a mano, no se pasó esa idea a algo más gráfico que puedes manejar y puedes ver en un papel. Porque las ideas si no las tenemos concebidas ahí, pero no están dibujadas en el cerebro, ¿no? Y también es muy fácil intentar, o sea, tú cuando escribes es más fácil saber que la idea es buena o mala, porque está ahí desnudita y dices esto no vale o esto sí, tal. En el ordenador puedes hacer que una idea mala funcione, o sea, aparentemente, ¿no? O sea, la adornas, le metes una imagen, eliges una tipografía bonita, copias una dirección de arte y de repente tienes una página muy chula y una idea muy mala, ¿no? Yo, por ejemplo, con lo que has comentado, una parte para mí fundamental es el oficio. O sea, es no tener prisa a priori con, por ejemplo, si tuvieras la fortuna de poder trabajar en un sitio con mucha marca o, por ejemplo, imaginemos un programa de televisión como El Intermedio, vamos a suponer, ¿no? O El Hormiguero. A priori puede parecer una gran noticia y lo sería, y de hecho deberías aprovecharlo. Pero si es lo primero que vas a hacer y te encargan algo con responsabilidad, te va a faltar oficio, con lo cual vas a cometer muchos errores que son inevitables, que vas a cometerlos, y que si te vas preparando en sitios más, no sé, radios locales, televisiones locales, vas haciendo tus propios trabajos, irás aprendiendo de errores que son inevitables, que por falta de oficio no tenías en cuenta. O sea, a mí todos los errores que he cometido me han llevado a tener oficio. Pero sí que es verdad que ahora mismo, con la capacidad de realización de técnica que está en tu mano, ¿no? O sea, GoPros de 4K, todo lo que tienes ahora mismo te va a dar un nivel altísimo, cosa que antes, por muy buena que fuera la idea, era cutre, porque al final pues no tenías trípode, la cámara estaba hecha trizas. Yo creo que tienes un elemento a favor más que anteriormente, pero la originalidad, fundamentalmente, de no tener que revisarte todos los vídeos de YouTube que son virales, porque eso sería un error, porque vas a hacer una copia de la copia. Pero, sin embargo, sí que yo creo que tienes que tener mucho respeto a dónde vas a proyectar el trabajo que estés realizando. Y lo mejor, lo ideal sería que cogieras bagaje. Vale. Vamos a ir con la otra pregunta. Muchas gracias. Gracias. Están llegando los asistentes deseosos de oír la siguiente charla. No, esta. Es que esta después de comer es dura. Sí. Habéis hablado de qué es la creatividad y cómo ser creativo, pero ¿vosotros qué creéis que es lo que motiva a la creatividad? Así brevemente. Toma. Lo que motiva a la creatividad. Yo, por ejemplo, sería quizá solucionar un problema. Es decir, hay un problema que puede ser, por ejemplo, no sé, hay una injusticia y tú quieres hacer sobre eso un vídeo donde haya una venganza de esa justicia. Vamos a suponer, ¿no? O sea, ahora mismo el auge de la ultraderecha y tú quieres hacer algo que responda a eso que está ocurriendo con un vídeo que, si tienes la fortuna de que sea viral, vas a conseguir un acto de justicia. Y eso te va a hacer sentir bien. Y a la vez vas a llamar la atención. Es decir, para mí sería la resolución a un problema, más bien. Yo creo que es un poco una de las cuestiones que ha comentado antes Carlos. No es una cuestión de sensibilidad. Creo que a veces no es lo de las hadas, no es lo de las musas, sino es cuestión de sensibilidad, ¿no? A veces estoy motivado por hacer esto porque es algo que de una manera me motiva por una cuestión de sensibilidad sobre ese. Simplemente lo que ha dicho él, en parte, ¿no? Pero a lo mejor lo explica de un entorno más audiovisual y puede ser desde un poema hasta lo que se te puede llegar a ocurrir. Pero es una sensibilidad que tú necesitas. Es una manera, necesitas comunicarla de alguna manera y lo necesitas hacerlo, ¿no? A veces te pagan, como a mi niño. Sí, la necesidad surgía de mi jefe, que como no hiciera las cosas me ponía en la calle. Es un buen motivo bastante motivado en ese sentido, en seguir trabajando.
Pero también es, yo creo que un creativo, al final, cuando hablamos de los defectos profesionales, piensas mucho cuando vas a contar algo, el cómo lo vas a contar, y eso también es creatividad, y es cómo te desenvuelves, cómo hablas con tus hijos, cómo apoyas a un amigo, qué cosas regalas. O sea, trasciende tu profesión a tu forma de vivir, entonces sale solo. Yo, por rematar, yo soy redactor creativo también y a veces es un poco lo que decías tú, es dar salida a algo, mi motivo es, y es como un círculo vicioso. Yo tomo notas en cuadernos de ideas que me vienen, que luego puedo utilizar en algún tipo, de alguna manera a veces transversal, en algún tipo de redacción, de publicidad o lo que sea, y me doy cuenta de que necesito escribir y darle salida. En cierto modo, esa creatividad que nos lleva a muchos a crear historias de Instagram. ¿Qué te motiva a crear historias de Instagram? En el fondo, por ejemplo, es porque necesitas dar salida a algo, ¿no? Llevas dentro. Y curiosamente es el círculo vicioso de que cuanto más haces, más te entrenas, más entrenas esta sensibilidad, esta creatividad, escribiendo, grabando vídeos, como decía Jordi, que hoy en día, antaño tenías que tener un equipo y hoy en día puedes hacer vídeos de una calidad profesional con muy pocos medios. Probar. Y el propio motivo a veces es la causa, ¿no? Entonces yo creo que hay que entrenarse en esa sensibilidad. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Sí? Sería la última para poder dar paso al siguiente ponente. Eso, ahí, ¿ves? Sí, lanzado. ¿se escucha? Se la has Ahora bombeado sí. un poco, ¿eh? Bueno, esta pregunta Espera, sería un espera, poco... no, te la va a volver a lanzar, la ha lanzado fatal. Venga. Lánzasela a la cara, por favor. A la cara. A la rodilla. Bueno, Ahora sigue funcionando. fenomenal. Bueno, esta pregunta sería un poco para Carlos o para José también un poco en el tema que estabais comentando, ¿no? Carlos ha comentado antes ese 2008, que es un momento en donde todo toca fondo, donde todo se da la vuelta en el ámbito profesional y en casi todos los sectores, en la forma de concebir la publicidad, la forma de trabajar en las agencias. Yo os quería preguntar un poco el pulso que se tiene a día de hoy, pues por ejemplo, con los clientes, porque mi experiencia particular es que igual, pues desde 2008 hasta 2013 o hace 4 días, aquí la gente, con esto de descubrir Internet, la publicidad en Internet, con todo esto, parecía que con 50 euros te convertías en el rey del mambo, ¿no? Y creabas grandes campañas. No sé si estáis viendo un cambio de filosofía en lo que es el mundo empresarial y se empieza a valorar todo de nuevo. No lo sé, un poco pues cómo lo vais viendo. A ver, en mi mundo lo que está cambiando es el discurso, la forma de contar las cosas, ¿no? O sea, como os decía, hemos incorporado más cosas. Hemos metido la agencia de publicidad, se ha metido una agencia de comunicación y viceversa. Estamos trabajando con gente del entorno digital, no del entorno web, sino de gente muy bestia. Hay productoras de muralistas, entonces tú vas con un discurso nuevo que no es... el problema que tienen los anunciantes desde el 2008 para acá, incluso un poquito antes, es que el fee de la agencia podía ser de 100, pero poner esa campaña en el aire era de 10.000. Entonces, no tenían dinero para los medios. Luego se dejaba de producir. Y la agencia no cambiaba. Durante muchos años seguía en la misma mecánica. O sea, campaña de televisión, campaña gráfica, no sé. Eso está cambiando poco a poco. Esta semana hemos tenido un encuentro en el Club de Creativos que precisamente iba por ahí. Y una de las cosas en las que insistía un ex anunciante y ahora profesor del IES es que hay que darle clases de creatividad al cliente. O sea, ellos tienen que entender que lo que le estamos vendiendo nosotros es bueno para su negocio, que las campañas más originales le ayudan en su cuenta de resultados, porque es así, porque hay 1000 informes que lo demuestran, y también el creativo debería entender un poco más el negocio. O sea, mezclar los mundos. Yo creo que el primer paso sí se ha dado. O sea, se está dando muy recientemente, de un año para acá. Esto es un dinosaurio y sabe Dios, ¿no? ¿Cuánto puede tardar? Pero yo hace 3 años no tenía ninguna esperanza. De hecho, dejé la agencia y me dediqué a otra cosa. Y había perdido la esperanza. Y ahora estoy absolutamente ilusionado con mi vida profesional. La otra ya os contaré. La otra son las de las drogas. Yo con esto remato porque la parte mía que a mí me atañe como redactor, yo lo que creo que lo que caracteriza en los últimos tiempos es la fragmentación.
O sea, yo nunca pensé que me iban a pagar por redactar un tuit o un banner. O sea, pensaba que los grandes formatos, igual que la propia monetización, ¿no? A continuación, sin más dilación, que vamos a dejar pasar al siguiente ponente, estamos hablando de aplicaciones que van a ir a Google Play, que van a ir al Apple Store por 2 euros, 3 euros, 5 euros. O sea, todo se ha fragmentado porque también se ha vuelto mucho más global, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en el caso de la redacción creativa en español, como el mundo se ha globalizado también, hoy escribo, yo por ejemplo, el 60% de lo que facturo es para el mundo hispanohablante en general, en la parte de redacción creativa. Entonces, también hay que adaptarse. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Muchísimas gracias por estar atendiendo. Gracias. Y nos vamos.